Acompañan, damos de esta manera inicio a la audiencia pública sobre el proyecto de ley 252 del 2019, por medio del cual se modifica el artículo 380 del Código Penal, suscrito por la ministra de Justicia y del Derecho, la doctora Margarita Cabello Blanco, el ministro del Deporte, el doctor Ernesto Lucena, y algunos representantes a la Cámara. Señora secretaria, sírvase a abrir la sesión y iniciar con lo respectivo. Sí, señor presidente, siendo las 2:50 de la tarde, procedo con la lectura del orden del día para esta audiencia pública. Honorable Cámara de Representantes, Comisión Primera Constitucional, sesiones ordinarias legislatura 2019-2020, Salón de Sesiones de la Comisión Primera Roberto Camacho. Orden del día, jueves 14 de noviembre de 2019, 2:30 p.m. Primero, lectura de la resolución número 020 del 11 de noviembre de 2019. 2. Audiencia pública. Tema, proyecto de ley número 252 de 2019, Cámara, por medio de la cual se modifica el artículo 380 del Código Penal, Ley 599 de 2000. Autores la ministra de Justicia y del Derecho, doctora Margarita Cabello, ministro del Deporte, doctor Ernesto Lucena, y los honorables representantes Alfredo Cuello, Baute, Carlos Alberto Cuenca, Mauricio Parodi Díaz. Ponentes, los honorables representantes Jaime Rodríguez Contreras, coordinador, Hernán Gustavo Estupiñán Calvache, coordinador, Eduardo Rodríguez, Alfredo Rafael de Luque, Juan Carlos Will, Juanita María Gubertus y Luis Alberto Albán. Proyecto publicado en la Gaceta 979 de 2019. Proposición aprobada en esta célula legislativa y suscrita por los honorables representantes Jaime Rodríguez y Hernán Gustavo Estupiñán. 3. Lo que propongan los honorables representantes. Ha sido leído el orden del día, señor presidente. Señora secretaria, el primer punto. Sí, señor presidente. Lectura de la resolución número 020 de noviembre 7 de 2019, por la cual se convoca audiencia pública. La mesa directiva de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, considerando a. Que la Ley Quinta del 92 en su artículo 230 establece el procedimiento para convocar audiencias públicas sobre cualquier proyecto de acto legislativo o de ley. B. Que mediante proposición número 26, aprobada en la sesión del día miércoles 30 de octubre de 2019, suscrita por los honorables representantes Jaime Rodríguez y Hernán Gustavo Estupiñán, ponentes del proyecto de ley 252 del 2019, Cámara, por medio de la cual se modifica el artículo 380 del Código Penal, Ley 599 de 2000, han solicitado la realización de audiencia pública. C. Que la mesa directiva de la Comisión considera que es fundamental en el trámite de esas iniciativas conocer la opinión de la ciudadanía en general sobre el proyecto de ley antes citado. D. Que el artículo 230 de la Ley Quinta del 92 faculta a la mesa directiva para reglamentar lo relacionado con las intervenciones y el procedimiento que asegure la debida atención y oportunidad. E. Que la Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia en relación con las audiencias públicas, ha manifestado, abro comillas, las audiencias públicas de participación ciudadana decretadas por los presidentes de las cámaras o sus comisiones permanentes, dado que el propósito de esta no es el de que los congresistas deliberen y decidan sobre algún asunto, sino el de permitir a los particulares interesados expresar sus posiciones y puntos de vista sobre los proyectos de ley o acto legislativo que se estén examinando en la célula legislativa correspondiente, no son así sesiones del Congreso o de sus cámaras, sino audiencias programadas para permitir la intervención de los ciudadanos interesados. Resuelve, primero, artículo primero, convocar audiencia pública para que las personas naturales o jurídicas interesadas presenten opiniones o observaciones sobre el proyecto de ley número 252 del 2019, Cámara, por medio de la cual se modifica el artículo 380 del Código Penal, Ley 599 de 2000. Artículo segundo, la audiencia pública se realizará en la ciudad de Bogotá el día 14 de noviembre de 2019 a las 2:30 p.m. en el Salón de Sesiones Roberto Camacho. Artículo tercero, las inscripciones para intervenir en la audiencia pública podrán realizarse telefónica o personalmente en la Secretaría de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes con un día de antelación a la audiencia. Artículo cuarto. La mesa directiva de la Comisión ha designado en el honorable representante Eduardo David Rodríguez, ponente del proyecto de ley, la dirección de la audiencia pública, quien de acuerdo a la lista de inscritos fijará el tiempo de intervención de cada participante. Artículo quinto. La Secretaría de la Comisión efectuará las diligencias necesarias ante el área administrativa de la Cámara de Representantes a efecto de que la convocatoria a la audiencia sea de conocimiento general y en especial de la divulgación de esta audiencia en el canal del Congreso. Artículo sexto.
Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición, comunica si cumple, se dada en Bogotá a los 7 días del mes de noviembre del año 2019. Presidente Juan Carlos Lozada Vargas, vicepresidente Juan Carlos Rivera Peña, secretaria Amparo Calderón, quien les habla. Señor presidente, con relación al artículo 5, la Secretaría tiene que dejar la siguiente constancia en el sentido de que hemos enviado las notificaciones tanto a la Dirección Administrativa como al canal del Congreso para que esta audiencia fuera convocada por el canal y toda la ciudadanía interesada pudiera enterarse de la misma. Hemos hecho seguimiento y efectivamente así se hizo. El canal publicó para que todos los ciudadanos interesados en la misma pudieran inscribirse y participar. De otra parte, señor presidente, aquí dejo la constancia que de acuerdo a la solicitud de casi todos los ponentes de invitación para que hicieran presente en esta audiencia, se invitaron a la ministra de Justicia, al señor ministro de Salud, al señor ministro del Deporte, al Procurador General de la Nación, al Fiscal General de la Nación, al señor Defensor del Pueblo, al Consejo Superior de la Judicatura, al presidente del Comité Olímpico Colombiano, al presidente del Comité Paraolímpico, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, presidente de la Comité Colombiano de Natación, presidente de la Federación Colombiana de Baloncesto, presidente de la Federación Colombiana de Tenis, Organización Nacional Antidopaje, magíster en Derecho Deportivo Internacional, doctor al señor Nicolás Fernando Parra, al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, al abogado especialista en Derecho Penal de la Universidad Nacional de Colombia, al doctor Jesús Enrique Archila, al doctor Juan Carlos Henao, decano de la Facultad de Derecho del Externado, igualmente a la doctora Jennifer Pinilla León de la Universidad Militar. Presidente, con estas invitaciones y habiendo dado cumplimiento estricto a la resolución, puede usted dar inicio formal a esta audiencia. Señora secretaria, sírvase manifestar quiénes de los anteriores han hecho presencia en la comisión. Señor presidente, hay varias excusas. Entre esas excusas está la de la doctora Margarita Leonor Cabello y ha delegado al doctor Nicolás Murgueito Sincar, que ya se encuentra, es el director de Política Criminal y Penitenciaria encargado, está aquí presente. El señor ministro del Deporte ha delegado a la doctora Mónica, perdón, al doctor, lo tengo acá en la hojita, no, el del Deporte, está en el otro. El Ministerio del Deporte está presente, allá en la hojita, el señor, ¿qué dice? Eduardo de Osa, abogado del Ministerio del Deporte. El señor Defensor del Pueblo ha delegado al doctor Germán Pavón Gómez, que también está presente. Y la Procuraduría, señor presidente, ha delegado a la doctora Mónica Sánchez Medina, que también está presente. El Ministerio de Justicia ya lo mencioné, esas son las personas que se encuentran en el recinto, señor presidente. Los de los demás invitados no tenemos conocimiento. Ahí está la abogada, la doctora Jennifer Pinilla León de la Universidad Militar, docente. Ellos son los que se encuentran, presidente, en el recinto para intervenir en la audiencia. Bueno, vamos a dar un espacio de 5 minutos o más. Iniciemos primero pues con la docente de la universidad, la doctora Jennifer Pinilla, y también de acuerdo a los que como hayan llegado, pues seguimos, si les parece bien. Bueno, doctora Jennifer, tiene 5 minutos. Muy buenos días, muchísimas gracias. Antes que nada, un agradecimiento muy especial por la invitación. Quiero confirmar que las observaciones que voy a plantear en esta sesión responden a un trabajo conjunto que venimos realizando a nombre propio, Jennifer Pinilla, con Alberto Mario Páez Bastidas, quien también fue invitado a esta audiencia y desafortunadamente no pudo asistir. Sin embargo, ratificar que precisamente estos espacios tan importantes en los debates legislativos resultan esenciales, sobre todo cuando estamos hablando de los proyectos de reforma a un código penal
que representa pues el máximo ejercicio de control formal por parte del Estado y por tanto los debates rigurosos en torno a los elementos que constituyen una conducta típica que pretende reformarse, pues exigen precisamente la participación de la comunidad en general. Partiendo precisamente de esa precisión y comprendiendo la importancia del interés loable que tiene un proyecto como este, me permito sencillamente hacer 3 precisiones en cuanto al proyecto que sirvan como criterios ilustrativos más de reflexión que de modificación como tal de la iniciativa. En primer orden, una de las preguntas que surge cuando se está enfrente de un tipo penal es precisamente su ubicación en el Código Penal y el tipo de bien jurídico al cual pretende tutelar. Una de las discusiones en materia de este tipo penal, y cuando uno lo revisa, pues está ubicado en los delitos contra la salud pública, lo cual nos plantea la necesidad de analizar si realmente el tipo penal ampara un interés colectivo o realmente la tipificación de la conducta se orienta más a la protección de la integridad, la vida del deportista en concreto, lo cual básicamente ubica que un tipo penal que establece que el destinatario es el deportista profesional o aficionado excluye esa condición de un bien jurídico de carácter colectivo. Entonces, para nosotros una de las reflexiones que surge de la lectura de este proyecto y que plantea una reflexión en torno a si es pertinente, coherente, plantear una iniciativa donde se ubica un bien jurídico colectivo, pero a través de una protección a una población en específico, si realmente consulta lo que implica proteger la salud pública. Digamos que nosotros tenemos un exceso tal vez de inflación legislativa, donde efectivamente tratamos de acudir al derecho penal para tratar de contrarrestar conductas que consideramos que son nocivas, pero la reflexión de la última ratio del derecho penal y si efectivamente interviene con carácter fragmentario en modificaciones como las que se proponen son realmente relevantes. Consideramos que más bien un robustecimiento de los procedimientos administrativos, de ejercer pues realmente un control efectivo a través de las normas antidopaje, robustecer precisamente el control que pueden hacer las ligas, las federaciones, puede ayudar a mitigar el impacto que un delito como este podría generar. Adicionalmente, que es el segundo punto, el tipo penal plantea unos ingredientes normativos cuyo ejercicio de aplicación resultan complejos. Cuando la norma plantea la sustancia o método prohibido en el deporte, nos plantea unos ingredientes y básicamente nos ubica en un tipo penal en blanco, cuyo ejercicio de interpretación por parte del operador jurídico va a resultar bastante complejo de identificar. Adicionalmente, cuando se analiza el concepto también como tal de sustancia o método prohibido en el deporte y concretamente cuando hablamos de cumplimiento de la normatividad antidopaje, también nos remite a un cuerpo normativo que no tenemos realmente una claridad de cuál es el acopio precisamente de esa norma sustitutiva que le daría criterios orientadores de lectura al operador jurídico, máxime cuando sabemos que las normas antidopaje corresponden, por supuesto, a prácticas y pactos también internacionales, pero básicamente la definición de cuáles son las sustancias prohibidas básicamente depende de una entidad de carácter privado, lo cual ubica a esa entidad casi en la que sustituye el criterio de interpretación en una norma de carácter público, como es precisamente un artículo del Código Penal. Adicionalmente, cuando se plantean tipos penales que tienen conductas o verbos rectores que se pueden denominar tipos penales complejos, porque básicamente nos plantean verbos rectores que son compuestos alternativos, al tener varias acciones que se identifican como delito, ese ejercicio de alternatividad entre los verbos rectores, pues también nos ubica a entender si efectivamente cada verbo rector puede ser proporcional y razonablemente interpretado según la sanción que está planteada en el tipo penal, porque podríamos pensar que formular, suministrar, aplicar o administrar, además de tener un contenido muy amplio, pues cuál sería el alcance precisamente de esos verbos rectores y cómo podría... Un minuto para terminar. Muchas gracias. ¿Cómo podríamos realmente equiparar conductas que parecen disímiles? Adicionalmente, y esa es pues precisamente la tercera observación, si el proyecto de ley se plantea como una propuesta para buscar la ética en el deporte, el ejercicio de una competencia que realmente responda a la ventaja natural de los deportistas,
esta reflexión sobre el bien jurídico no se compadece con el concepto de salud pública donde está ubicado el tipo penal. Si esa es la finalidad y la orientación del tipo penal, la revisión sobre si vamos a ubicar a la ética y al ejercicio del deporte en condiciones justas, pues requiere una revisión del bien jurídico tutelado, y hasta el momento pues no existe un consenso teórico en torno a ubicar la ética en el deporte como un bien jurídico susceptible de protección por la vía penal. Muchas gracias. Tiene la palabra la Defensoría del Pueblo. Muchas gracias, honorable representante. No obstante que en el Comité de Política Criminal se dio un concepto positivo, en el entendido de que consulta la Convención Internacional contra el dopaje y el deporte, y sobre todo que y es coherente con la protección a los menores. Sí quiero llamar la atención también, en el mismo sentido de la doctora, porque es que de la doctora Jennifer, en el punto es que los tipos penales en blanco tienen esos problemas de falta de precisión y contrarían el principio rector de la ley penal colombiano, que dice que se deberá describir la conducta punible de forma inequívoca para que no haya lugar a ningún tipo de imprecisiones no solamente en la aplicabilidad, sino en la adecuación de la conducta. Entonces, el punto de normatividad antidopaje es un punto de reflexión, coincidimos con ello. Y lo otro, porque aquí sí se está hablando de normatividad antidopaje, pues consúltese el juez. Pero el de método prohibido en el deporte, porque es que la norma penal en blanco remite a otra normatividad. La normatividad antidopaje, vaya, que se consulta. Por ejemplo, en el delito, por poner el ejemplo, contratos sin cumplimiento de requisitos legales esenciales, ¿cierto? Esa es la esencia de ese delito. Entonces vamos a principios generales de la contratación, función pública, etcétera, y encontramos requisitos legales esenciales en otras normatividades. Pero o método prohibido de deporte ya no está hablando de normatividad, entonces tiene ese tipo de problemas. O sea, la sugerencia respetuosa es a cerrar más la conducta, porque eso evita equívocos en la aplicación, y claridad en la adecuación de la conducta típica. Eso, en esos términos, termino mi intervención, señor representante. Tiene la palabra Eduardo de Osa, abogado del Ministerio del Deporte, por 10 minutos. Gracias, señor presidente. Un cordial saludo para todos los asistentes. En nombre del doctor Ernesto Lucena, que como todos saben está en la últimos preparativos de los Juegos Nacionales que empiezan mañana viernes en la ciudad de Cartagena. En las intervenciones que hizo la doctora Jennifer referente a observaciones que podría ella desde el ámbito académico ver sobre el proyecto, quiero referirme porque teníamos nosotros precisamente una presentación que podríamos compartir. Lo primero, lo importante es decir que aquí no se trata de crear un tipo penal nuevo, ni se trata de crear un nuevo canon represivo dentro del Código Penal. Lo que se trata es de reformar
un artículo que viene desde la Ley 30 de 1986, que incorporó al Código Penal en ese momento una norma que pretendía proteger la salud de los deportistas, pero en ese momento lo que estaba vigente, la lucha que había en el país era contra el narcotráfico y contra las sustancias que estaban dentro de la Convención de Viena, y se pensó que podrían ser sustancias que produzcan dependencia. Entonces, en el artículo 380 del actual Código Penal viene desde 1986 en la Ley 30, y ese artículo se refería a sustancias que producen dependencia, y lo que este documento de este proyecto que ha presentado el señor ministro de Deportes en compañía de la señora ministra de Justicia, lo que busca es cambiar ese imaginario que teníamos de que las sustancias dopantes producen dependencia. Entonces nosotros recordemos que los escándalos del Tour de Francia desde 1998 empezó todo este tema del control dopaje, y surge la necesidad de una agencia independiente que regulara y que normatizara todo el tema del antidopaje, y es así como esa agencia necesitaba unificar estándares, coordinar esfuerzos de organizaciones deportivas y autoridades gubernamentales, y finalmente nace lo que se llama ahora la Agencia Mundial Antidopaje, la World Anti-Doping Agency, por sus siglas en inglés, que fue creada en Lausanne el 10 de noviembre de 1999. Pero como bien lo decía el señor representante de la Defensoría del Pueblo, esto es una agencia de carácter privado que no podía dar a los estados la obligatoriedad de asumir esas posiciones, y es así como se pensó que debía hacerse un acuerdo entre el movimiento olímpico y los gobiernos que dieran lugar a esa Agencia Mundial Antidopaje, y a que surgieran las organizaciones nacionales antidopaje, que en este momento la Organización Nacional Antidopaje de Colombia es un grupo interno de trabajo de Coldeportes. Entonces, el Código Mundial y la Agencia Mundial Antidopaje surgen a través de la Convención Internacional contra el Dopaje, que se firmó en Lausanne, Suiza, y que fue ratificada, aceptada por el gobierno colombiano mediante la Ley 1207 de 2008, y fue incorporada ya a nuestra normatividad esa convención, y la convención acoge el Código Mundial y acoge todo lo que tiene que ver con las normas antidopaje, que principalmente están encaminadas a esto: la lista de sustancias prohibidas, la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte. ¿Qué es eso de la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte? Es un compendio que han hecho los científicos encargados de estudiar el tema del antidopaje, en el cual se contemplan una serie de sustancias, medicamentos y métodos que son utilizados para el deporte y que realmente afectan de una manera muy eficiente, muy determinante la salud de los deportistas. Por eso, en ese sentido, la ubicación que hace la Ley 30 del 86 en el título de los delitos contra la salud pública me parece acertadísima, porque sí, en efecto, es un asunto de salud pública, porque estamos hablando aquí, acabo de ver el Twitter del señor ministro, que dice que hay más de 8.000 deportistas en los Juegos Nacionales de Cartagena. Fuera de eso, ¿cuántos deportistas tenemos nosotros en Colombia que nos están dando grandes resultados, pero que también tenemos que prever ciertos asuntos? Bueno, entonces en esa lista hay unas sustancias que están prohibidas siempre, hay unas que están prohibidas en competición o en competencia, y otras sustancias prohibidas en ciertos deportes, y asimismo esas sustancias están clasificadas como estimulantes, como narcóticos, como glucocorticoides, dependiendo del efecto que esa sustancia produce en el organismo del deportista, y asimismo la posible incidencia que tenga en los resultados deportivos y en la salud del deportista. Igualmente, aquí lo vemos en este listado, hay 9 grupos de sustancias y 3 métodos prohibidos, en los cuales básicamente lo que se busca es cuáles son los criterios para inclusión de una sustancia en esa lista. Esa lista tiene 3 criterios, que realmente son 4, que son prueba médica o científica del efecto farmacológico o experimento conforme a los cuales la sustancia o método prohibido combinado con otra sustancia o método tiene el potencial
de mejorar el rendimiento deportivo. Bueno, ustedes dirán, esto no tiene nada que ver con la salud pública, pero entonces aquí miramos el segundo criterio de inclusión, prueba médica o científica o efecto farmacológico, conforme a los cuales el uso de la sustancia o método plantea un riesgo real o potencial para la salud del deportista. Y el tercero dice, determinación del espíritu, que la sustancia o método vulnera el espíritu deportivo, que de pronto no es el tema de nuestra normatividad, porque lo que estamos planteando en el 380 no es un proceso contra el deportista, sino un proceso penal contra la cadena de traficantes de sustancias y métodos prohibidos que están haciendo tanto daño, no solamente a los deportistas, sino también a las personas que de manera recreativa utilizan estas sustancias y que también están siendo afectadas por estas sustancias. Hay que dejar claro aquí en este punto que hay legislaciones y regulaciones del INVIMA, de la Superintendencia de Salud y del Ministerio de Salud que regulan estos asuntos, pero que necesitamos realmente que haya también un ingrediente más fuerte, ya no contra el pequeño comerciante o el comercializador, sino con aquello que importa y que trae al país todas estas sustancias, lo mismo que toda la cadena de tráfico de la sustancia. En último, decía que no son 3 sino 4, dice que la lista o método prohibido la potencialidad de enmascarar el uso de una sustancia. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces el deportista usa una sustancia o método prohibido y sabe que en su muestra de orina o sangre puede dar el resultado, lo que llaman el positivo los periodistas, que realmente se llama un resultado analítico adverso, sí. Entonces se toman otra sustancia que es enmascarante, que también está prohibida, que tiene la facultad de ocultar esa sustancia, ya sea a través de un diurético o alguna de esas cosas. Entonces, rápidamente, y fuera de competencia están los agentes anabolizantes, las hormonas peptídicas o factores de crecimiento, entre ellos la eritropoyetina, que tiene la facultad de intervenir en la producción de los glóbulos rojos, que esto es supremamente peligroso porque los deportistas están jugando con aumentar de manera artificial la producción de glóbulos rojos en su organismo, que lleva una oxigenación en la sangre y que permite un mayor desarrollo deportivo, pero que en últimas termina con un hígado totalmente destrozado y un riñón también. También están los agonistas beta, que son medicados para ciertos procedimientos que son muy específicos y que no debería usarlo una persona sana. Los moduladores hormonales, que están cambiando todo el proceso de producción de la hormona, tanto masculina como femenina, y los diuréticos y agentes enmascarantes que ya les hablaba ahorita, que tienen la capacidad de engañar al laboratorio o de intentar engañar al laboratorio. Los métodos prohibidos, como la manipulación sanguínea, que es una estadística que no está a la vista, pero que se sabe que ha habido ya infecciones por la manipulación sanguínea, que se da a través de sacarle sangre al deportista, oxigenarle y volvérsela a reinfundir, en lo cual constituye un método que le da oxigenación a sus glóbulos rojos y le da la potencialidad de participar de una manera más rápida en las competencias, pero que también constituye un riesgo para la salud en la medida en que tiene unos factores de contaminación sanguínea y en la medida en que el organismo está diseñado, si lo podríamos decir de esa manera, para que él imponga sus propios ritmos, no de manera artificial. La manipulación química y física, y lo que nos viene ahora, el dopaje genético, que es la manipulación ya de los genomas humanos, que esto está siendo ya descubierto, que se está realizando en Europa. Entonces, de esa manera también tenemos unas sustancias que están prohibidas en competencia, por ejemplo, como los narcóticos y los cannabinoides. Entonces decimos que el libre desarrollo de la personalidad del deportista tiene derecho, si quiere, consumir marihuana, pero no lo puede hacer en competencia. Entonces estas son sustancias que están dentro de la competencia, que están prohibidas dentro de la competencia. Y esos sustancias y métodos prohibidos en competencia podrían estar ya regulados en nuestra legislación. Yo soy penalista y sé que la ley 30 del 86 tiene todo ya esto regulado, pero que también existe un asunto de la comercialización de otras cosas que no están reguladas, como los glucocorticoides. Y
Hay unas sustancias que son para ciertos deportes, como son los beta bloqueantes, que por ejemplo disminuyen el ritmo cardíaco, disminuyen la respiración y que se utilizan en ciertos deportes de precisión, como el tiro con arco, el tiro deportivo, el billar, los dardos, en los cuales se requiere que la persona esté casi muerta, tiene que estar súper relajada para que le dé un buen resultado, y esto se está utilizando de una manera arbitraria, en los cuales se bajan todos los niveles de los ritmos cardíacos y todas estas cosas de los deportistas. En esa presentación brevemente les quería decir que la lista de sustancias prohibidas es un insumo que la Agencia Mundial Antidopaje proporciona cada año a los estados, pero que nosotros como firmantes de la convención aceptamos la lista de sustancias prohibidas. Es decir, cuando el gobierno colombiano, el Estado colombiano firmó la convención y la ratificó, aceptó esa lista, y es una lista que varía cada año dependiendo que se saquen ciertas sustancias o que se introduzcan ciertas sustancias. Yo brevemente quería decirle que una forma de nosotros mirar si el deportista está utilizando la sustancia es mirar los efectos que esa sustancia tiene en el organismo del deportista. ¿Cómo hacemos de eso? Mirando su hemoglobina, sus eritrocitos y todas estas variables fisiológicas del organismo del deportista, del atleta, que nos llevan a decir si está o no usando eso. Y el pasaporte biológico no es más que una serie de pruebas analíticas que le tomamos al deportista durante un periodo de tiempo que nos muestra cómo está su organismo en todas esas variables. Entonces, cuando nosotros tomamos una muestra en competencia, es esa foto, la foto del momento, cómo está el organismo del deportista en ese momento en que le tomamos la muestra, pero nosotros lo que queremos saber es qué pasó 15 días antes, 20 días antes, un mes antes, 2 meses antes. Entonces tomamos muestras durante todo este transcurso de tiempo para medir las variables fisiológicas del deportista, para mirar si está utilizando alguna sustancia que está modificando de una manera artificial sus variables fisiológicas. Y esa interpretación del pasaporte biológico lo hacen expertos en el área, como son expertos en hematología y en esta serie de cosas. Entonces es un asunto bastante serio. Yo les agradezco muchísimo la participación, y en nombre del doctor Ernesto Lucena quería decirles que además que tenemos el compromiso como país de la lucha antidopaje, es una posición no solamente de el gobierno colombiano, sino de las organizaciones privadas que trabajan con el deporte, como el Comité Olímpico Colombiano, el Comité Paralímpico Colombiano y las federaciones nacionales deportivas. Muchas gracias. Doctor Eduardo, muchas gracias por sus apreciaciones, y tiene el uso de la palabra el doctor Nicolás Murgueito, delegado del Ministerio de Justicia. Bueno, buenas tardes, señor presidente, señora secretaria. Es una disculpa de la ministra de Justicia y del Derecho, que por agenda y temas previamente acordados no puede asistir. Para nosotros en el Ministerio de Justicia y del Derecho estos espacios son de vital importancia. Es importante mencionar también que este proyecto de ley lo trabajamos en conjunto con el Ministerio del Deporte, lo apoyamos completamente, estuvimos articulados, los textos fueron consensuados. Me voy a tomar el atrevimiento de estar completamente de acuerdo con lo que acaban de exponer desde el Ministerio del Deporte, y es importante también hacer referencia a lo que se estaba hablando de los tipos penales en blanco. En el tema de drogas, sobre todo, nosotros también tenemos que acudir a normas internacionales frente, por ejemplo, a drogas sintéticas o nuevas sustancias psicoactivas, y en el caso de las conductas que se tipifiquen en el Código Penal relacionadas con esas sustancias, pues hay que acudir a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que es la que nos dice cuáles son las sustancias que han venido a entrar y cuáles son las nuevas sustancias que están prohibidas. También, de acuerdo a lo que dijo el doctor Pavón, pues este proyecto de ley pasó por el Comité Técnico del Consejo Superior de Política Criminal con concepto favorable. Posteriormente tuvo concepto favorable en el Consejo Superior de Política Criminal en pleno, y también tuvo un concepto favorable de Presidencia de la República. Entonces, pues la idea acá es oír las observaciones. Estamos encantados de tener todas las observaciones para poder robustecer el proyecto, y quedamos atentos a oír nuevas observaciones que se tengan frente al tema. Y muchas gracias, señor presidente, señora secretaria. Muchas gracias, doctor Nicolás. Tiene el uso de la palabra el doctor
la doctora Mónica Sánchez, delegada de la Procuraduría. Muchísimas gracias. En punto del proyecto de ley puesto a consideración, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, respecto del juicio de justificación, encuentra ajustada necesariamente la modificación al artículo 380 del Código Penal, teniendo en cuenta que el instrumento internacional de la Convención Internacional contra el Dopaje tiene unas reflexiones importantes en punto de la salud de los deportistas, la ética deportiva, competencia y desde luego la equidad en el deporte. El juicio de justificación encontramos que es solvente y que ciertamente el artículo 380 vigente es precario en considerar, por ejemplo, lo que ya está suficientemente explicado por el delegado del Ministerio del Deporte, que hay sustancias que ciertamente afectan la salud, pero que no generan dependencia y que no estarían incluidas en la descripción típica actual. Esa es una de las cosas importantes que hay que rescatar. Ahora, en clave del juicio de validez del tipo penal, el Ministerio Público también advierte que sí hay precariedad en el cierre del tipo penal, porque aun cuando acude a normas de remisión, como lo ha explicado el doctor, las normas de remisión también son suficientemente amplias y abiertas, entonces no hay cláusulas que las cierren. Yo creo que es importante que, no obstante que se trate de un tipo penal abierto, la cláusula a la que se remite, o sea, la cláusula de remisión, pues llegue finalmente a un estatuto, a una normatividad o a una reglamentación que tenga un estatus normativo, independientemente de que sea modificable. Uno verifica, por ejemplo, en los tipos penales del orden económico, que para tabular o no la usura o para tabular otros problemas del mercado financiero, pues remiten a la circular que se expida, a una reglamentación de tal manera que el operador judicial tenga de dónde anclarse, pero finalmente, tal como está previsto, no obstante que desde luego es un interés de orden internacional, es excesivamente abierto. Entonces, se reclamaría en punto de validez que ciertamente el tipo penal se ajuste de mejor manera, de tal manera que se cierre, y la cláusula de remisión no puede ser igualmente abierta, debe haber un momento de cierre que le permita al operador judicial hacer esas consideraciones. En punto del bien jurídico, el Ministerio Público en un desencuentro con la doctora Jennifer encuentra que ciertamente estamos la plataforma es un bien, tiene un acento en un daño colectivo, porque se habla es del deportista, es un nicho importante y además se conecta el deporte con la cultura ciudadana. O sea, son elementos que trascienden a la integridad personal de un ciudadano en particular. Es decir, si bien se inserta en la salud pública, hay una serie, y como también pacíficamente se entiende que hay bienes jurídicos o tipos penales con bienes jurídicos pluriofensivos. Aquí no solamente se atentaría contra la salud pública del deportista determinado, ¿sí?, con el asunto en cuestión, sino que ciertamente tras ofender o menoscabar la salud pública de ese deportista en cuestión, pues también hay un atentado contra la cultura que supone el deporte, contra la ética deportiva, contra la competencia. Entonces son bienes jurídicos de base que hacen que sea también una perspectiva pluriofensiva cuando se incurre en este tipo de movimientos. Encontramos ajustados desde la Procuraduría las agravantes, aun cuando desde otras normas del Código Penal, cuando se trata de menores ya suficientemente se ha indicado por cuenta de la ley 1098 que siempre que esté involucrado un menor, pues la agravante fluye, pero digamos que es un reproche secundario en el entendido que ciertamente entre más se cierre el tipo penal, pues también se ajusta de mejor manera a las premisas que se pretenden alcanzar con el mismo. La reflexión es en un punto de que la remisión, en la descripción típica, esa cláusula de remisión sigue siendo muy abierta y que finalmente sí hay el juicio de justificación es solvente de cara a que el instrumento contra el dopaje de naturaleza internacional pues se incorpore debidamente y se entienda que cumple un cometido mucho más universal que la salud personal, la salud estricta del deportista en cuestión. Esas son las consideraciones de la Procuraduría. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Mónica. Nos pedía hace un minuto la palabra el doctor Germán Pavón, delegado de la Defensoría del Pueblo. Honorable representante, le pedí el uso de la palabra porque la verdad es que nosotros no vinimos a discutir las verdades que usted nos trajo, porque es que no nos podemos equivocar del escenario. Lo que usted nos trajo es una verdad y eso no es lo que venimos a discutir. Lo que venimos a discutir es la pobreza descriptiva y la pobreza estructural de la norma penal. Hay un principio elemental, dice: la ley penal definirá la conducta punible de manera inequívoca, y la inequivocidad abre la puerta a que haya claridad. Lo que usted nos dijo, absoluta claridad, pero eso no encuentra eco en la descripción normativa. Entonces, el llamado de atención, y obviamente ya en el Comité de Política Criminal del que hace parte la Defensoría, se dio concepto favorable, pero, y en eso compartimos con el doctor Nicolás, pero la reflexión puntual es que esta descripción obedece, me lo copia si quiere puntualmente, obedece a una pobreza estructural, a una es que no quiero utilizar ya una palabra, es que es demasiado pobre la descripción. Y de ahí para abajo puede haber algo más, o sea, de la pobreza para abajo. Eso es lo que quiero puntualizar. Entonces, ¿por qué no se trabaja un poco más en la descripción? Que los tipos penales tienen esos problemas. Un tipo penal con escasez descriptiva le contrae problemas al operador, ¿sí?, de la norma. Ustedes saben muy bien de eso, pero nuestros jueces no, y no estoy haciendo peyorativo. Entonces, cuando hay pobreza descriptiva, tienen esos problemas. Gracias, señor representante. Muchas gracias, doctor Pavón. No habiendo más inscritos, se da por terminada la audiencia pública citada para el día de hoy. Agradecemos a todos su participación y los comentarios para tener en cuenta en este importante proyecto. Así se hará, señor presidente. Ha sido terminada la audiencia, siendo las 3:30 de la tarde. Manifestarle a quienes intervinieron que si por favor tienen la ponencia, nos la hagan llegar a la Secretaría para que la misma sea publicada en la Gaceta del Congreso. Manifestarles a ustedes que de esta audiencia tendrá conocimiento todos los integrantes de la Comisión Primera de la Cámara. Mil gracias por su asistencia.